A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El 20 de noviembre del 2024, los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral cumplieron el periodo de 6 años para el cual fueron designados, por lo que su destino debía haber sido su casa y, naturalmente, su reemplazo a través de los consejeros suplentes. El artículo 218 de la Constitución establece claramente que el Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeros principales y 5 suplentes, quienes ejercerán sus funciones por 6 años y se renovarán parcialmente cada 3 años, 2 miembros en la primera ocasión y 3 en la segunda. La referida disposición constitucional pretende ser burlada. Esta noche voy a hablar alrededor de este y otros aspectos del CNE con el ex integrante del Consejo Nacional Electoral, que en esa época se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Y me refiero al licenciado Fausto Camacho, a quien le doy la más cordial bienvenida y le consulto. La vía de la consulta a la Procuraduría General del Estado sana el incumplimiento constitucional. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, Patricio. Gracias la invitación. El procurador lo que hace en respuesta a una consulta que hace la presidenta Tamaín, ahora, hace pocos días, hace pocas semanas, lo que le dice es, este tema ya fue consultado a la Procuraduría, hay un dictamen del año 2017 en el cual me ratifico. Letras más, letras menos, dice, la Procuraduría no hace sino ratificarse en el dictamen porque las normas del 2017 y las actuales siguen siendo las mismas. ¿A qué normas se refiere? Obviamente a las del Código de la Democracia, a las de la Constitución, a las normas de la ley de la LOCEP, de la Ley Orgánica del Servicio Público, de los servidores públicos, y a su reglamento. Las normas entonces dicen que, básicamente 2 cosas dice, o 3 cosas del el pronunciamiento. Dice, 1, son servidores públicos, 2, son de periodo fijo, y 3, hay que sujetarse a la norma del 105, numeral 4 y 4.1 del Reglamento General a la LOCEP. ¿Qué dice ese reglamento? Clarísimo. Dice, primero, que terminado el periodo, sin ninguna, que medie ninguna otra cosa, deben irse. Y pone 2 excepciones, a menos que no haya suplentes que puedan asumir el cargo, en el 4.1, y en el 4.2, la otra excepción, si es que el proceso de designación de los reemplazos aún no ha concluido. Ya, pero este es un caso particular, porque existen suplentes. Correcto. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay una norma superior establecida por el artículo 218 de la Constitución que habla de periodos fijos. Entonces, ahí no hay cómo eludir el cumplimiento de la norma constitucional, que es norma superior. Sí. Más allá de los temas administrativos de que deben permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados. Pero ¿cuál es la vía de ese reemplazo legal? El acreditamiento de suplentes. ¿Qué es lo que se escucha, Fausto?
se dice que esos suplentes no podrían reemplazar porque tienen el mismo periodo de los titulares. Pero ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, Patricio. No es verdad por una sencilla razón. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, nombra a los 5 principales en el mes de noviembre, si no me equivoco, por ahí por el 14, 13, y la Asamblea los posesiona el 20. La norma... ¿En noviembre de qué año? Del 18. Ya. Y el propio Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombra a los suplentes para un periodo de 6 años, igual que para los principales, en enero del 19. Y los posesiona la Asamblea el 6 de febrero del 19. Es decir, hay suplentes en capacidad de asumir la titularidad de quienes terminaron sus periodos. Este detalle que nos acaba de hacer conocer, de informar el licenciado Fausto Camacho, es para mí el detalle más importante. ¿Por qué? Porque no es verdad que los consejeros suplentes terminaron exactamente el periodo y por eso no hay consejeros suplentes, no hay cómo reemplazarlos y hay que esperar el proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Porque en este desfase de fechas, si es que los suplentes fueron posesionados del 6 de febrero del 2019, tienen todavía vigente un periodo para ser titularizados. Así es. Y en el supuesto de que es lo correcto, de que se titularicen, al 6 de febrero del 2025, que se cumplen los 6 años, habría que ver si ya concluyó o no el proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Y si no concluye, es a ellos a los que les tocaría la prórroga hasta que se haga el nombramiento de los definitivos. Es clarísimo. ¿Cómo es posible entender desde la ciudadanía que los principales consejeros del actual CNE, me refiero a Diana Tamay, de Enrique Pita, José Cabrera, Estela Cero y Mónica Nájera, que bueno, ella tiene una posición contraria a los anteriores, pretendan atornillarse en el cargo? Es que tal vez habrá que aclarar antes, Elena Nájera tiene esa postura porque ella también termina su periodo el 6 de febrero, pues. Ya. Porque ella era la primera suplente que reemplazó a Luis Verde Soto. Elena Nájera entonces forma parte de este grupo de suplentes. Correcto. Donde está la señora Cronfle, Mónica Noriega y alguien más. José Merino y Mónica Noriega, sí. Y José Merino, María Cristina Cronfle. Cuando se conocen este tipo de circunstancias específicas como las fechas de posesión de suplentes y naturalmente de los principales, se puede establecer con claridad una razón evidente y legal para exigir la posesión de los consejeros suplentes. Te preguntaba por qué es este afán de atornillarse en el cargo. Bueno, yo entiendo que está prevaleciendo el interés personal sobre el interés general del país. Sí, porque obviamente es un espacio de poder, es un espacio muy importante en este proceso, tendrán un sueldo nada despreciable. ¿Cuánto gana un consejero? $5,000 en números cerrados, tal vez un poquito menos, no sé exactamente cuánto es el sueldo actualmente, pero no es el rango de un ministro. Pero aquí no solamente es un tema de legalidad, que por supuesto está en duda, porque aquí debe existir el cumplimiento de lo establecido en el 218 de la Constitución y demás ordenamiento jurídico. Además de eso... Pero además, ¿qué dice el procurador, Patricio? Sí. Voy a dar lectura de una parte específica. Adelante, Fausto. Es exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral verificar el cumplimiento de los presupuestos establecidos para la aplicación de las causales de excepción que la norma prevé. Ellos, si actuarían con ética, deberían decir, terminó mi periodo y les corresponde a los suplentes, porque el pronunciamiento del procurador... Con tu permiso, Fausto, esta determinación establece definitivamente la responsabilidad
traslade esa responsabilidad a los a consejeros los consejeros, y les dice, correcto. señores, si ustedes no leen bien las normas, si ustedes no verifican el cumplimiento de los presupuestos establecidos para la aplicación de causales de excepción, ustedes son los responsables. Correcto. Es un tema delicado y esto además hay que sumar, Fausto, lo que yo te decía, tiene que ver no solamente con el cumplimiento de la norma constitucional y de todo el ordenamiento jurídico, sino también con la legitimidad que está en cuestión desde hace rato. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo en su momento la Corte Constitucional? La Corte Constitucional sobre este tema en particular no se ha pronunciado, pero hay un caso análogo, porque habría que plantear qué es lo que hacen 3 de los 4 suplentes, porque nos estamos olvidando de uno, que es Andrés León, ¿Cómo no? que si bien él no ha firmado, sin embargo es Pero es un... es más, es el segundo es suplente. un consejero suplente Sí, que le corresponde correcto. principalizarse. Pero eso no importa que firme o no firme. ¿Cómo no? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hacen los 3 que han activado esta cosa? ¿Podrías tener la bondad de hacernos entender de manera rapidísima por qué es un caso análogo y a qué se refiere? Ya, ¿a qué es análogo? Primero, ellos han activado en la Corte Constitucional el 18 de noviembre una petición de seguimiento al cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional del año 2019, mediante el cual dijo que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio son inamovibles y que no pueden ser revisadas por nadie ni incumplidas. Es decir, porque ¿cuál es el alegato que dicen los consejeros? Los suplentes tienen el mismo periodo que nosotros, lo cual, como hemos dicho, no es verdad. Así es. Pero además no puede ser interpretado que como son suplentes nuestros, terminan con nosotros, porque eso sería modificar las resoluciones. Eso se refiere directamente a fechas Correcto. de designación Pero, y posesión. Y entonces, ¿qué es lo que han actuado estas personas que ven afectado su derecho? Una petición de seguimiento del cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional para que se actúe de manera, digo yo, no lo dicen de manera expresa, pero es claro cuál es la vía. Lo mismo que ya hizo la Corte respecto del señor Allen Berbera, que incumplió, ¿no es cierto?, ese dictamen y que... Eso determinó la más alta sanción. Correcto. Y la destitución de la que pueden ser también afectados los miembros 4 del Consejo Nacional Electoral que se atornillan al cargo. Correcto. ¿Por qué? Porque entonces la Corte tiene que, por un lado, admitir y luego tiene que pronunciarse, ¿no es cierto?, respecto de este tema. Pero como ya hizo un procedimiento similar en el caso del cuestionamiento que hacía Vera a la designación de la fiscal general, ¿no es cierto?, y ahora, modificando o pretendiendo modificar, Vera quiso hacer eso, la designación de eso Diana le costó Salazar. el cargo y ahí le dijo la Corte Constitucional que eran inalterables las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y entonces esto lo presentan el 18 y el 20 que suceden los acontecimientos lamentables en la puerta del CNE, donde María Cristina Kronfle inclusive es agredida a pesar de su condición de persona con discapacidad. Entonces han puesto una insistencia urgente que la recibe la Corte el día 21 a las 2 de la tarde. Este es un tema que el país sin duda lo está siguiendo, porque de lo que se trata es de conocer definitivamente si en el Ecuador se cumple o no con las normas constitucionales y de orden legal, o si esto simplemente sirve como papel sanitario. Ahora bien, ¿cómo está el famoso y dilatado concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que es el responsable definitivamente de todo lo que estamos viendo en materia de la institucionalidad del CNE? Pues es un concurso que está... ¿Qué tiempo lleva? 2 años y pico, casi 3, ¿no es cierto? Pero adicionalmente ese concurso debió haber terminado hace 2 años y medio, es decir, al menos debió haber terminado el
No, hace 3 años, el 20 de noviembre del 2021. Siempre pretextos. El último era la integración de una comisión de selección y que faltaba por ahí un delegado, me parece que de la Asamblea Nacional. Ya, pero la norma es clarísima, dice que en caso de omisión y no contestación de alguna de las funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana Directamente designa mediante un sorteo de entre todos los empleados que son parte de esa función. Eso dice la ley, no es reglamento, es la ley, ¿no es cierto? Y está ratificado en el reglamento de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta dilatoria no está de la mano del interés de los consejeros del actual Consejo Nacional Electoral prorrogados de continuar en el organismo. Pues parecería que sí, ¿no? Esto no responderá a intereses políticos que son tan delicados en momento en que hemos iniciado un proceso electoral. Por supuesto que sí, o sea, estas decisiones, la decisión de ellos, las coincidencias con esa decisión o que contribuyen a avalar esa decisión, pues no son coincidencias. Piensa mal y acertarás, dice un dicho, un refrán del refranero castellano, ¿no? Español, y creo que pues todo conduce a que hacia allá quieren la presencia de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo Nacional Electoral, administrando el proceso electoral del 9 de febrero próximo. En medio de una policrisis que afecta al Ecuador, con una serie de problemas en el orden político, en el orden económico, en el orden social, falta de seguridad en todo aspecto, falta de energía eléctrica, falta de trabajo, una situación francamente compleja en la que se debate el ecuatoriano, pues algún momento puede estallar como un volcán que está simplemente en una pausa frente a una acumulación de prepotencia, de abuso de poder, de un quemimportismo con el sometimiento a la Constitución y a la ley. ¿Qué hacer, Fausto, para que esto no siga operando en el Ecuador y para que simplemente cada organización cumpla con su deber? Es harto complejo pensar en que hay una respuesta categórica, corta y que resuelve el problema, pero podríamos decir que lo único que deberíamos pensar, exigir, pedir que se cumpla es la norma constitucional, la norma legal y el sentido común. Parece tan sencillo, pero ese es el problema del país. Ese justamente es el problema, porque la razón de la desinstitucionalización son resoluciones como aquella tomada este 20 de noviembre por el Consejo Nacional Electoral de no permitir la subrogación constitucional, legal, reglamentaria, que han solicitado además por escrito. Son acciones que rompen, que fracturan la constitucionalidad en el país y que deberían más bien ser corregidas por organismos como la Corte Constitucional. Esa es la opción que queda, ¿no? Yo me quedo un poquito más tranquilo con el pronunciamiento de la Procuraduría cuando les dicen, y volvemos a repetir que es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral verificar el cumplimiento de los presupuestos establecidos para la ampliación de las causales de excepción que la norma prevé. Esto implica que nadie puede hacerse el loco y puede definir un camino de irresponsabilidad frente al cumplimiento constitucional. Por supuesto, ¿a qué norma se refiere? Se refiere al artículo 105 del reglamento que dice: cuando la ley no haya previsto la existencia de un servidor que pueda asumir el puesto como suplente o encargado, a pesar de estar previsto el puesto de dicho servidor, se encontrare vacante o ya no existiere otro suplente. Esa es una de las excepciones. En este caso, existen los suplentes que concurrieron con sus actas de posesión ante la Asamblea, con sus periodos claramente establecidos de 6 años que empezaban el 6 de febrero del 19 y terminan el 6 de febrero del 25. Están plenamente habilitados. Tienen conocimiento los señores del Consejo Nacional, porque esto les pone también el procurador, lo que acabo de leer. Se permite el procurador transcribirles las normas a las cuales hace luego la referencia que tú has leído 2 veces y que yo ya les decía. Son ellos los responsables. Está diciendo, actúe conforme la norma
lea mi pronunciamiento del año 17, no personal, sino de la Procuraduría, del entonces procurador, el doctor García, ¿no es cierto?, y me ratifico, yo actual procurador, en que eso es lo que hay que hacer. Este es un tema tan delicado como que si la Corte Constitucional hace el seguimiento de lo que fue materia de su propio pronunciamiento, estarían en riesgo de ser destituidos por incumplimiento a normas claras de la Constitución y de la ley. El licenciado Fausto Camacho está interviniendo en el proceso que ya dura 3 años para la designación de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos ciudadanos están en esa carrera? ¿Cuántos intervienen en el proceso? Los datos exactos de cuánto postulamos al inicio, creo que eran alrededor de 200, pero ha culminado la fase de calificación de méritos. Eso ya no puede volverse atrás, se presentaron varias acciones de protección, etcétera. Pues falta la fase de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Primero, reconstituir la comisión, porque quien lleva adelante el proceso es la comisión ciudadana. En la calificación de méritos, ¿sobre qué puntaje se califica? Sobre 50 y 50, porque es total sobre 100 y sobre 50 la oposición. ¿En qué consisten los méritos? Pues la experiencia, la formación académica. ¿Cuántos sobreviven de esos más o menos 200 participantes? En posibilidad digamos, de competir, yo diría que unos 10, 12, 15. De hecho, sobreviven más, ¿no? ¿Cuántos puntos le otorgaron al licenciado Fausto Camacho? 48. ¿De 50? Sí, 48.5 de 50. ¿Y por qué faltó ese 1.5? Porque yo creo que calificaron incorrectamente, yo hice un reclamo y sin embargo me reconocieron parcialmente el reclamo, pero en realidad mi carpeta hubiese valido 49.5. ¿Hay algún participante que tenga un puntaje superior? Uno solo, sí. Y luego lo que viene es la prueba de oposición. ¿Cuál es el proceso? Un proceso engorroso, pero que deberían hacerlo, porque engorroso porque asisten a la ley, entonces no pueden hacer una cosa diferente. ¿De qué se trata? Que cualquier ciudadano puede decir, yo me opongo por tal razón. Pero esa es una tercera fase. La segunda fase es oposición y la segunda es oposición y la tercera impugnación ciudadana. Ya. Entonces, la oposición tiene que conformar un grupo de académicos designados por universidades que deben ser encerrados en un sitio, hacer las preguntas. Es algo más de orden académico. Sí. La parte ciudadana viene al final. Al final, una vez que ya estén las calificaciones de la oposición, y digamos si es que ya los puntajes son 95, 94, 93, lo que sea, los que vayan a hacer las más altas calificaciones sumados méritos más oposición, pueden ser, y es así como funciona, impugnados por cualquier ciudadano que debe presentar pruebas que determine o falsedad o falta de probidad, los elementos que están en la propia ley y el propio reglamento. Esa estructura de los concursos es una estructura que está en la ley, habrá que cumplirla, habrá que en algún momento cambiarla. Mientras no se cambie, hay que cumplir, nada pero más. Por supuesto, y nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Agradezco al licenciado Fausto Camacho por la participación en el programa de esta noche y le dejo en el último minuto de Poder Ciudadano para que nos entregue un mensaje. Gracias, Patricio. En realidad creo que corresponde a los ciudadanos el ser actores y no solamente observadores. Una de las razones por que tomé en su momento la decisión hace casi 3 años de participar en el concurso, porque me parece que todos los espacios que existen en la institucionalidad democrática deben ser disputados y disputados a quienes han actuado mal desde esos espacios. Pero si no postulamos quienes creemos en que es necesario recomponer la institucionalidad democrática, actuando al amparo de la Constitución y la ley, entonces dejaremos el espacio para que otros lo hagan. Y si unos participamos, otros pueden, ustedes, llamo a todos, ser observadores, veedores, actores
de este y de todos los procesos que existan, las elecciones que vendrán el 9 de febrero, los temas de calificación de candidaturas, los temas de control de la campaña, en fin, en todos los aspectos siempre la opinión ciudadana debe tener una voz fuerte. Gracias al licenciado Fausto Camacho. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,